Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Es un gusto saludar a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. Pablo, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Pues aquí estamos nuevamente. Voces de la Revolución es una producción radiofónica de la Dirección de Estudios Históricos del INAH sobre diversos aspectos de la lucha zapatista durante la Revolución Mexicana. Hace casi 40 años, los entonces jóvenes historiadores del INAH, bajo la coordinación de la maestra emérita Alicia Olivera Sedano, se lanzaron a entrevistar a los zapatistas vivos. Estos testimonios conforman la serie radiofónica de la cual, el día de hoy, conversaremos con Ruth Arboleida y Leonardo Vega Flores. ¿Quiénes son nuestros invitados? Ruth Elizabeth Arboleida Castro es licenciada en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INAH. Es docente e investigadora en la Dirección de Estudios Históricos de dicha escuela. Fue directora de Estudios Históricos. Entre sus publicaciones figuran De Agrarismo y Agrarismos, en México 200 años, La Patria en Construcción, que se suman a su obra, Estudios sobre el zapatismo, Justicia Social, Debate político del siglo XX, El nacimiento del ejido moderno, La Ley de Ejidos de 1920 y Papeles de familia. Y recientemente coordinó el proyecto Voces de la Revolución para el Centenario de la Revolución Mexicana. Por otro lado, Leonardo Vega Flores cursa la maestría de Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Ha participado en los proyectos de investigación Voces de la Revolución, Censo Guía de Archivos Mexicanos y la etnografía de los grupos originarios y los inmigrantes indígenas de la Ciudad de México. Es coautor de Devociones y Significados que Migran, El Señor de la Expiración de Coquimatlán, Imágenes religiosas como funciones semióticas de la devoción popular católica, Los pueblos de la Ciudad de México y la defensa de sus recursos y territorios. Y también en coautoría publicó el libro La Fiesta Patronal de San Bartolo Ameyalco. Además ha presentado exposiciones fotográficas y publicado fotografías en libros, revistas, diarios, principalmente sobre los temas de minería y religiosidad popular. Antes de comenzar, le invito a que se comunique aquí a Radio Ciudadana y que nos exprese sus comentarios, sus preguntas dirigidas hacia nuestro invitado o nuestra invitada. Los teléfonos de esta emisora son 5604-8229, 5604-7926, o bien llámenos a través del 01800-670-1680 si usted nos escucha en cualquiera de los estados de la República Mexicana. Recuerde que como cada semana tenemos publicaciones, y en esta ocasión se trata del libro Cenizas del Zapatismo de Edgar Rojano, editado por el INER. Bienvenido, bienvenida. Gracias, Sandra. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Pablo. Gracias por venir a México y sus historiadores a hablar de un tema que nos gusta mucho hablar en este programa, como es el movimiento zapatista. ¿Qué significado tiene el movimiento zapatista hoy en día, después de 100 años? Ruth. No sabía que íbamos a empezar con parece esto. Tesis doctoral, ¿verdad? Parece tesis, y además, bueno, hay gente que ha trabajado mucho más de esto que yo. Pero la pregunta es muy importante porque en una obra para mí muy buena, que es El Paraíso de la Caña de Salvador Rueda, él dice que el Plan de Ayala inaugura el lenguaje moderno del campesinado en México. Y creo que esa es la clave de todo el asunto, porque a pesar de ser un movimiento, bueno, no vamos a discutir el gato pardo de Womack,
ahorita, pero que parece tradicional, realmente lo que hace a partir de ahí a lo largo de la lucha armada y en la posrevolución es obligar al gobierno a reconocer al campesinado como sujeto político y social. Y a partir de ahí efectivamente se genera un discurso nuevo, moderno. En algunos trabajos que yo he hecho, por ejemplo, en el nacimiento del ejido moderno, se puede ver que la reforma agraria posrevolucionaria a partir del 17, que empiezan las primeras intentos de legislar el asunto una vez establecido el gobierno constitucional, todos hemos oído hablar del decreto del 6 de enero de 15, hay un constante intento de traducir la demanda del zapatismo a la legislación agraria, a contrapelo de las propias ideas sobre lo que debía ser la cuestión agraria de parte de los ganadores. Ni Obregón, ni Carranza, ni Calles le apostaban al ejido, ¿no? Sin embargo, finalmente esta fue la figura central de la construcción agraria posrevolucionaria. Y yo creo que esto se le debe al zapatismo por la fuerza, por razones geopolíticas tan cerca del Distrito Federal, por ejemplo. A pesar de haber sido asesinado Zapata, no se rendía el movimiento. Y otra parte importante es que genera un imaginario que ha obligado a otros movimientos agrarios regionales a vestirse del agrarismo sureño para intentar ser legítimos, que es algo en lo que he estado trabajando recientemente. Es que parecería que el movimiento zapatista, encabezado por don Emiliano Zapata, surgido ya en la Revolución, permanece en este imaginario en nuestra identidad. Y cada periodo histórico está presente. Es constante su palestra, su bandera, digamos que su ideología, aunque eso no me gusta mucho verlo así, digamos que el ideario zapatista sigue presente y está constante en muchos actores, en muchos movimientos sociales, en muchos personajes. Leonardo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que a 100 años del zapatismo, y precisamente por lo que venimos aquí en relación a unos programas de radio, escuchar las voces de las personas que participaron en la revolución nos trae muchos recuerdos y remembranzas, inclusive hasta personales. En mi caso personal soy de Xochimilco y pues también tengo recuerdos familiares de quienes participaron en la revolución. Claro. Entonces, por un lado es también un recuerdo de personas cercanas a nosotros. Es algo que está presente en muchos pueblos, el recordar de que sus ancestros participaron en la revolución y no solamente participaron de una manera digamos que espontánea, ¿no? Participaron organizadamente y pudieron incidir en la política nacional. Ya Ruth mencionó algo, y entonces eso es muy importante, ¿no? Para personas como yo, por ejemplo, que por un lado soy historiador y que puedo trabajar esos temas, pero también por el lado personal, se recuerda esos aspectos familiares. Es que el movimiento zapatista ha estado latente en la identidad nacional mexicana, como decía yo un poco antes, durante todo el siglo XX y creo que hasta la fecha. Y bueno, ha estado presente en la historiografía en primer lugar, donde se han rescatado testimonios muy importantes, y después en la década de los 70, este gran programa de historia oral que se forma para rescatar justamente los testimonios de los cercanos, de los que todavía vivían por entonces, de la experiencia zapatista, ¿no es cierto, Ruth? ¿Qué es este proyecto de historia oral que se hizo en el INA? Bueno, mira, este proyecto, como decíamos, se inició en los años 70 bajo la coordinación ya la zona centro-sur, después de una división del trabajo que hubo en el gran proyecto de historia oral, del que también participaba la doctora Eugenia Meyer. Alicia Olivera se hace cargo de la zona centro-sur y dirige un equipo de gente muy, muy joven. ¿Estamos hablando de inicios de los 70s? 73. 73, las entrevistas se hicieron casi todas entre el 73 y el 76, aunque hay algunas anteriores que se le deben al genio de don Gilberto Jiménez Moreno y algunas posteriores. Pero el grueso de las entrevistas con jóvenes historiadores, de los que permanecen trabajando estos temas, pues Laura Espejel, Salvador Rueda, Carlos Barreto, sobre todo, fundamentalmente ellos,
aunque tenemos una lista de 17 entrevistadores a los que les que debemos están las dentro de ese entrevistas, proyecto. que estuvieron en algún momento ¿Como dentro de ese quiénes? Vamos a proyecto. mencionarlos porque además México es historiadores, homenajea a los historiadores, ¿verdad? Mira, estuvieron Eugenia Meyer, Alexis Arroyo, Citlali Marino, Guadalupe Tolosa, Jack Legluc, María Alba Pastor, Isabel Sousa, Marcelo González, María del Carmen Reyes Martínez, Teresa Briceño, Jimena Sepúlveda, Yolanda Alemán. Esta lista se sacó sobre los testimonios que más fueron usados para el proyecto, pero buena parte de las entrevistas son este pequeño equipo original que son Alicia, Laura y Salvador. Claro, bueno, ¿no? ¿de cuántas entrevistas estamos hablando? Más o menos, aproximadamente se aprovecharon 160 entrevistas, la mayoría de ellas ya estaban transcritas. Y algunas pocas que se transcribieron durante el proceso. Y algunas otras más ya no se pudieron aprovechar porque no había transcripción. ¿Quiénes eran esos zapatistas? ¿Qué categoría les podemos dar? ¿Campesinos, participantes militares, qué sé yo? Son fundamentalmente campesinos y hay un programa dedicado también a la composición social de algunos de los testimoniantes. Pero tenemos aquí una lista que hizo el muy diligente Leonardo, siempre es el que ha organizado todas las bases de datos para este proyecto. Tenemos una lista de 105 localidades de procedencia de estos testimoniantes. ¿Qué abarca que Morelos, Guerrero? Morelos, Guerrero, Estado de México, Puebla, y hay algunos de algunos otros estados lejanos como Guanajuato, Sonora, incluso Chihuahua. ¿No? Y el Distrito Federal. Y el sur del Distrito Federal, que es muy importante. Que en aquel entonces se tenía la certeza de que habían sido participantes del movimiento zapatista. Sí, sí, o participantes. En algún caso tenemos un testimonios muy floridos, por cierto, de un profesor que no estuvo en el movimiento zapatista, pero convive con él, de Ayala, es juventino, no me acuerdo, y de las esposas de que se pudieron localizar algunas viudas de gente que llegó a tener mandos altos, ¿no? ¿Cuál es la historia que dejaron estos primeros testimonios? ¿Qué nos contaron del movimiento zapatista? Su propia vivencia. Aunque había un cuestionario hecho y algunos de los participantes en el proyecto a veces se lamentan de haberse limitado a las preguntas que toda la discusión campesinista de los años 70 suscitó. Bueno, no tenían manera de hacer otra cosa, la verdad. Difícilmente pueden haber superado su época. Pero aunque es un cuestionario de unas 20 preguntas y curiosamente el proceso que hicimos con las entrevistas nos llevó prácticamente al cuestionario original, casi. ¿Cómo qué preguntas se les formulaban? No tengo ahorita el cuestionario, pero el temario dividido en subtemas hay todo siempre sobre... Se basa sobre la tesis de la historia de vida, de la historia oral, de empezar desde el origen. Entonces hay mucho sobre sus orígenes sociales, lugar, ocupación de los padres, etcétera. Y luego tenemos el porfiriato, las haciendas, la primera etapa de la revolución, el personaje de Emiliano Zapata, los ideales zapatistas, formas de abastecimiento, formas de organización del ejército, su composición social, personajes, generales y coroneles. Este es el temario, pero te digo, el cuestionario se va pareciendo mucho a esto. Claro. Ejército Libertador de eso en relación a otros grupos, la leva, impresiones sobre personajes y sus acciones, las mujeres, los pueblos, tierras, montes y aguas, religiosidad, educación formal, actividades económicas, vida cotidiana y lenguaje, después de la revolución, su suerte y finalmente un balance de la situación actual en relación a los ideales revolucionarios, que es lo que se les preguntaba. Claro. Básicamente ellos lo trabajaron con esto, pero tú sabes, las historias institucionales son muy extrañas, entonces el proyecto tuvo que suspenderse prácticamente a fines de los 70. No se pudo seguir y es hasta fechas muy recientes que se pueden recuperar en forma las posibilidades que daban estos testimonios.
Muy bien. Vamos a una pequeña pausa, Sandra. Así es, Pablo. Le recordamos al público que estamos completamente en vivo, transmitiendo a través de Radio Ciudadana en el 660 de amplitud modulada y en www.imer.gov.mx, y que usted se puede comunicar en este momento aquí a la emisora a través de los teléfonos 5604-8229, 5604-7926. Nuestra alada sin costo es 01800-670-1680, y además de recibir sus preguntas y comentarios, usted tiene la posibilidad de llevarse uno de los libros que el día de hoy el INERM le regala. Se trata del libro Cenizas del Zapatismo de Edgar Rojano. No deje de comunicarse y participar aquí en México y sus historiadores. Gracias, Sandra. Ruth, Leonardo, bueno, esos temas eran como de muy historiador, ¿no? Y entonces los testimonios, ¿cómo se hacía encajar dentro de estos temas a la gente? Porque además eran ancianos de 70 años, 80 años. Sería bueno que algún día trajeras a Alicia y a Laura. Pues la ha querido traer, pero no ha podido. No se dejan. Bueno. El asunto es que... y parece que las entrevistas hechas con villistas, que es lo que está ahorita trabajando Leonardo, tienen otro formato un poco más rígido. Aquí es que en aquel entonces, perdón, la historia oral era algo rígida. Fíjate que estas entrevistas dejan fluir mucho, los regresan, pero si empiezan a hablar, hablan de muchas cosas que no eran lo que les preguntaron. Ya. Y se les permite, y luego se hace el esfuerzo, y es la habilidad del entrevistador para recuperar el hilo de por donde iban, ya, ¿no? Y a veces conduciéndolos un poquito. Claro, las entrevistas varían mucho depende del entrevistado también y del entrevistador con frecuencia, en la extensión que pueden ocupar ciertos temas. Hay muchas que tienen información sobre muchos de nuestros temas, pero que no los pudimos usar para radio porque eran muy escuetos. O sea, hubieras tenido que pegar muchos y era bueno, muy del difícil. radio vamos a hablar un poquito más despuesito, pero y hay unos que me son interesa más extensos. que la gente sepa qué es una entrevista de historia oral, qué significado tiene esta entrevista en el caso de este colectivo zapatista, ¿no? Y qué nos cuenta la gente que hace 35 años fue entrevistada, ¿no? Renueva un poco la historiografía, nos vamos más allá de Womack, más allá de el otro Raíces y Razón de Zapata, que es otro libro clásico. Sí, por supuesto. Porque ¿Qué carnita del zapatismo precisamente nos muestra mucho de la carne y hueso de las personas, de su infancia, de lo que vivieron durante el porfirismo, de cómo iban al mercado, cómo se educaban, qué útiles escolares recibían, qué clases recibían, y luego el proceso ya revolucionario. Por ejemplo, hay momentos muy estrujantes de cómo se incorporan a la revolución, por ejemplo, por la leva. Y son momentos muy complicados porque de momento son sacados de sus lugares de origen y de alguna manera ellos no quieren participar en una lucha en un grupo al que no consideran suyo, ¿no? Y entonces escapan de la leva y se incorporan a las filas zapatistas. Y entonces esos momentos se notan muy vivos, no solamente como una cita nada más. Es algo que les marcó. Que es el que les marca, ¿no? Por ejemplo, también está muy presente el cómo estaban viviendo durante la revolución, las vivencias que tenían cuando tenían que atravesar los cerros, vivir en los cerros, lo que comían. Con muchas dificultades, a veces tortillas duras, por ejemplo, mencionan muchas veces. En fin, toda una serie de testimonios que nos muestran muchas partes muy vivenciales de ellos mismos. La vida en los pueblos, por ejemplo, durante la época que con todo y revolución se seguían realizando festividades. Había momentos que se suspendían, ¿no? Por ejemplo, pero en el cotidiano seguían comerciando, seguían haciendo sus celebraciones, tenían relaciones con otros pueblos. En fin, es una manera de mostrarnos a las personas muy muy vivas. Claro. Sucedió en el caso zapatista lo mismo que el movimiento villista, de que iban familias enteras, de pueblo en pueblo, de ranchería en ranchería.
Bueno, habría que examinar algo porque... Es que eso es la riqueza de los testimonios, sí. ¿no creen? Más bien parece que se juntan sobre todo hombres jóvenes, mientras Ya. los pueblos están como digamos en la retaguardia abasteciéndolos. Mm. A veces tienen que huir al cerro porque ya llegaron los huertistas, ya llegaron los gonzalistas, los carrancistas, y los incendios se tienen que esconder en el pueblo, pero... es muy variable, pero son sobre todo hombres jóvenes, y eso se puede ver mucho, que son hombres jóvenes los que se incorporan. Son hombres jóvenes los que se incorporan, pero también, como dice Ruth, hay momentos en que son en realidad toda la familia los que tienen que huir y dicen, íbamos descalzo con las pocas cosas que se pudieron juntar y tienen que escapar de alguno de los ejércitos. Matando a los pollos para que no los denunciaran. Sí. En esas entrevistas ¿se refleja crueldad contra los hacendados? No. Porque es una característica del movimiento zapatista, ¿no? No. Que no fueron violentos con los hacendados. Bueno, los hacendados pusieron pies en polvorosa, quizá algún administrador, algún capataz. Administrador haya pagado el pato, seguramente, y en algún caso está... Porque vamos, el movimiento zapatista... pues es contra las haciendas, las grandes haciendas de Morelos, de esta zona. Contra el sistema de haciendas, pero ellos siempre se empeñan en dejar muy claro que ellos no fueron los que incendiaron las haciendas. Ya. Algún jefe por ahí se ha de haber desmandado, pero dejan muy claro que como política parte de la política de tierra arrasada fueron las fuerzas de Pablo González las que incendiaron las haciendas. Ya. Sí, lo dejan clarísimo. En todos. Los testimonios, porque hay una historiografía que dice lo contrario. No, ¿verdad? ellos sí lo dejan Sobre claro. todo yo creo que estos testimonios reflejan la vida cotidiana, ¿no? Quisiera recordar también que se recuerda mucho a los mayordomos de las haciendas, así como personas que sí exageraban en sus castigos para que pudieran obligar al trabajo a las personas, y eso lo recuerda muy bien, chicotazos, empujones, cuarterazos. Malas razones. Y en ese sentido, contra el mayordomo sí había opiniones muy fuertes. ¿Cuál es la opinión que tienen estos testimonios acerca de los políticos de la época? Es decir, acerca no solamente del líder Zapata, sino de Madero o de Carranza. Hay información en estos testimonios de ellos, me imagino, que es gente común. Sí. ¿Cómo qué podríamos decir que dicen? Mira, en el caso de don Porfirio, por ejemplo, es muy ambivalente. Porque dicen, bueno, si había tranquilidad, el dinero valía, ¿no? Pero bueno, finalmente soportaba estos hacendados, estos científicos, estos españoles, y entonces pues, ahí fue donde estuvo mal. De Madero tienen normalmente una opinión muy desfavorable en la medida en que no cumple con Zapata, no cumple los ofrecimientos. De Victoriano Huerta, bueno, pues lo único que se acuerdan es que les echó la tropa encima, igual que Juvencio Robles, Felipe Ángeles. Cartón. De Felipe Ángeles algunos tienen buena opinión. Sí. De Carranza, por supuesto, no. Y Obregón también es muy ambivalente porque es finalmente el que les ofrece la pacificación y pacta con ellos y termina la guerra, ¿no? A nivel temporal, bueno, abarcan desde el Porfiriato hasta, digamos, Cárdenas. No, muchos se quedan en el reparto que fue los tempranos 20 y ya después se brincan un poco la situación actual, ¿no? Sobre todo el reconocimiento como veteranos y porque finalmente esa fue una de las pistas que ellos siguieron para ubicar las asociaciones de veteranos que se volvieron a tomar fuerza durante el periodo de Echeverría. Y entonces empezaron a formar asociaciones y fue el lugar donde pudieron empezar a atender los hilos para irlos localizando. ¿Hay entrevistas de familiares o allegados a Emiliano Zapata que se recuperan en este proyecto? Solo de una de que fue su mujer, creo. Sí, nada más una señora que está en Mujeres, por cierto, y que cuenta francamente cómo se la llevó y se, vulnerando la amistad con el padre de esta mujer, ¿no? La de Mujeres es muy interesante, es muy estrujante. ¿Cómo cuánto universo de mujeres se hicieron entrevistas? Pocas, ¿verdad? Pocas, serán como unas 15 entrevistas aproximadamente. Pero que reflejan realmente lo que significó
más bien, lo que las mujeres significaron en el movimiento zapatista? Sí, sí, y también hombres que también opinaban sobre las mujeres, y por eso también podemos saber de la participación de mujeres en el propio ejército zapatista. Claro. Bueno, y también otra cosa interesante, ¿qué pasa con los niños y los jóvenes? Que en aquel momento, pues eran niños y jóvenes. ¿Cuáles son más o menos sus opiniones sobre el movimiento zapatista en el que participaban? Bueno, con alguno llegó a ser niño, pero se incorporan, ¿verdad? Uh-huh. Se incorporan los jóvenes también. Yeah. Y de los niños hablan las mujeres, porque pues los tenían que llevar a cuestas y muchos murieron. Uh-huh. O sea, murieron de enfermedad, de hambre, claro. ¿no? Este proyecto de testimonios de historia oral realizado en los 70s modifica la interpretación historiográfica sobre el zapatismo. Yo creo que ¿Cómo permanece hasta ahorita esa interpretación? Yo creo que dio pie a muchas nuevas preguntas, ¿no? Por ejemplo, Laura tiene un proyecto a medio acabar, Laura Espejel, sobre las heridas de guerra, hospitales y demás, ¿no? Cómo se ha trabajado. Y otro sobre el costo de la guerra, por ejemplo, en algunas instalaciones industriales, ¿no? Como la papelera San Rafael, que es un proyecto que también tiene trunco, pero que tiene avances muy interesantes. Salvador creo que llegó a Salvador Rueda Smithers, llegó a la conclusión, a la diferenciación entre causas y razones a partir de las propias entrevistas. El mismo sobre la guerra, ¿verdad? Sobre la guerra, sí, o sea, causas tú las ves en la historiografía en un análisis estructural, pero las razones que la gente da que son estas: yo no me quería ir a morir al norte, o para que no lastimaran a mi pueblo y sus ganados, pues me fui a la revolución y entonces ya éramos sus aliados y entonces ya... Claro. O sea, toda esta compleja red de nociones culturales del centro-sur están ahí. Muy bien. ¿No? Vamos a una pausa, Sandra, y volvemos. Cada cuarto de hora. Son las 6:30 p.m. Están escuchando México y sus historiadores a través de Radio Ciudadana, y le recordamos al público que tenemos el libro Cenizas del Zapatismo de Edgar Rojano, editado por el INERM, y puede ser suyo si nos llama al 5604-7926 o 5604-8229 y nos expresa sus dudas o comentarios con respecto al tema de hoy. Volvemos. México y sus historiadores, un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Aquí producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50,000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 6:60 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio. Buenos días, don Simón. Buenos días, doña Chayo. Buenos días, Carmelita. Buenos días, Chayito. Buenos días, Rafa. Buenas, señor Chayo. Bueno, pero ¿a dónde va todo el mundo? Pues a votar, solo falta usted. ¿Yo? Yo me levanté tempranito y fui la primera en votar. Ya hasta voy de regreso. En las próximas elecciones todos saldremos a expresar lo que queremos y lo haremos de la mejor manera, con nuestro voto. Esta es tu oportunidad de participar y decidir. IFE, Instituto Federal Electoral. Sentía yo los cólicos más altos y me daban intensos. Fuimos al hospital, nos dijeron que era el apéndice y que tenían que operarlo. Me van a cobrar, ¿y de dónde voy a sacar? Y le dije que estaba bueno, que todo estaba pagado. Me dijo, ¿con qué lo pagaste si no tenías dinero? Porque la salud es tu derecho, el Seguro Popular es para ti. Afíliate. Informes 01800 71 725 83. Ya con el Seguro Popular ya es una ayuda grande. Un México sano es un México fuerte. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Los que solo hablan de ellos. Los de la farándula. Los de las revistas de moda. Los de siempre.
Ellos no se parecen a nosotros, los trabajadores. Ellos, los de los lujos y las escoltas, no van a acabar con la inseguridad que vivimos día a día. Reacciona. Encinas puede más, mucho más. 45 million children will not go to school. Después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo con que hay muchas más colinas que escalar. Nelson Mandela. You can help me change that. Radio Ciudadana, todas las versiones. Ahora que ya sabes qué va a pasar el 3 de julio en el Estado de México, prepárate, porque cada pieza está lista. Las urnas, las boletas, los funcionarios de casilla, tus amigos, tu familia, tus vecinos. ¿Y tú? La pieza más importante. ¿Ya estás listo? El gran día está en tus manos. Haz lo importante. Elige tu color y píntalo como tú quieres. Vota, haz que suceda. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Juntos, hacemos lo importante. Radio Ciudadana. México y sus historiadores, voces expertas para dar respuesta a todas tus preguntas sobre nuestra historia. Jueves, 6:60 de AM, una estación del Instituto Mexicano de la Radio. Estamos de regreso y hoy en México y sus historiadores, bajo la conducción de Pablo Serrano Álvarez, conversamos con Ruth Arboleida y Leonardo Vega Flores sobre la serie radiofónica Voces de la Revolución. Le invito a que consulte www.inerm.gov.mx para que lea los expedientes digitales INERM, que cada semana ofrecen distintos ensayos históricos. En esta ocasión están a su disposición los responsables del asesinato de Melchor Ocampo, de Raúl González Lezama, y Entre la tempestad y la calma, Día de la Marina, de David Guerrero Flores. Recuerde www.inerm.gov.mx. Gracias, Sandra. Bueno, y también les recordamos que el próximo día miércoles vamos a tener foro allá en el instituto, en San Ángel, sobre se cumplen los 100 años de la entrada triunfal de Francisco I. Madero en la Ciudad de México, después de un periplo que lo trajo desde el norte, y van a estar 3 excelentes historiadores para hablar de este importante tema, como son Josefina MacGregor, Santiago Portilla y Manuel Guerra de Luna. Así es que pues los esperamos para pasar una tarde escuchando historia de este tema tan importante. A las 6 de la tarde, allá en San Ángel, el foro sobre la entrada triunfal de Francisco I. Madero a la Ciudad de México. Espero que nos acompañen. Continuamos con Ruth y con Leonardo. ¿Cómo surge este proyecto de digamos que reeditar los testimonios que se grabaron en los 70s sobre el movimiento zapatista? ¿Cómo surge este proyecto de renovarlo y de lanzarlo en internet y a través del radio INA? Mira,
Bueno, primero, antes que nada, por las preguntas que te están llegando, quiero recordar que yo no estuve en el proyecto que hizo las entrevistas. Muchas de estas preguntas... Está muy joven Ruth, ¿eh? No, estamos... Ahí nos vamos, pero yo entonces andaba en otra cosa. Ajá. Pues, por supuesto me sé la historia porque son mis compañeros de 30 años, pero finalmente muchas preguntas tendrían que hacérselas a ellas. Pero bueno, como decía al principio, hubo diversas problemas institucionales que hicieron que el proyecto se quedara un poco detenido. La transcripción, por ejemplo, no se terminó. Y ahí se quedaba algunas personas como Laura Espejel, conoce perfectamente las entrevistas, cuando alguien quería, ella lo guiaba, estaban en cintas de carrete abierto, que cada vez se oían menos porque ya casi no hay máquinas que los reproduzcan. Entonces, en alrededor del 99-2000, Salvador Rueda, que entonces era director de estudios históricos, consiguió un financiamiento con NACIT para hacer un respaldo digital del sonido, porque se corría el riesgo de no volverlas a oír, de perderlo para siempre. Se abrió un proyecto, terminaron de hacer un respaldo digital general de todos estos testimonios y avanzaron en la transcripción. Después, en el año 2002-2003, ya estando yo al frente de la dirección, hubo un recurso que permitió terminar el respaldo y terminar la transcripción, pero ya en medio digital, es decir, en Word, para que me entiendan, porque estaba a máquina de escribir y muchas de estas transcripciones no habían pasado por todo el cotejo que se necesita, porque un transcriptor, por bueno que sea, no puede captar con frecuencia los localismos, los nahuatlismos, la referencia a personajes o lugares poco conocidos, etcétera. Y después nos llegó noticia de que con el centenario iba a ser un acervo muy peleado, muy codiciado. Entonces nos sugirió difundirlo para poderlo proteger. Está en nuestra biblioteca Manuel Orozco Iberra. De la Dirección de Estudios Históricos del INA, amigos, que está en Tlalpan, en el centro de Tlalpan, y que es una instalación maravillosa. Para ustedes que les interesa la historia, pueden ir a la biblioteca Manuel Orozco Iberra y ahí encontrarán todos estos testimonios y una excelente biblioteca llena de libros maravillosos. Y buena atención. Y muy buena atención. Sí. Entonces, aprovechamos para terminar el formato Word, terminar de cotejar y empezamos, bueno, ¿cómo difundimos este acervo? Vamos a hacer programas de radio, parecía fácil, no es tan fácil, pero hubo recurso por el centenario, por los programas de los centenario y bicentenario, y entonces se pudo contratar gente, y lo primero que hicimos, yo no iba a estar a cargo de este proyecto, déjame decirte, iba a estar a cargo de Laura Espejel, pero por distintas razones no pudo estar a cargo, y cuando llegó el recurso, pues alguien lo tenía que sacar adelante, y me tocó a mí. Entonces contratamos un equipo y lo primero que hicimos fue avanzar en el temario que había dejado Laura preparado. No totalmente preparado, sino que lo estaba empezando a elaborar. Se corrigió. Lo primero que hicieron los muchachos que entraron aquí Leonardo fue uno de ellos. También muy jóvenes amigos y amigas. Héctor García Montiel, que trabajaba en el proyecto de transcripción de captura digital, ya llevaba muchas entrevistas transcritas. Catalina Baraja, Sergio Sevilla. Ellos lo que tenían que hacer era, con el temario, además de contribuir a mejorar y ampliar el temario, ponerle subtemas y demás, de cada entrevista ir separando el pedacito que se refería a ese tema y subtema e irlo incorporando. ¿Eso se puede hacer en historia oral, Ruth? Mira, hay muchas vertientes de historia oral para el análisis. De hecho, en la dirección tenemos como 5 especialistas y creo que o 6. No, déjalo, hago bien las cuentas, y hay como 4 corrientes de historia oral. O sea que es una fuente que todavía yo creo que puede dar mucho. Yo creo que puede dar mucho, sobre todo si tienes un corpus de este tamaño. Porque como decía Toño García de León cuando nos hablaba de su experiencia con la historia oral en Chiapas,
que después de 60 o 70 entrevistas ya le había agarrado la gramática del asunto. Así es. Pero sí se necesita un curso. No es nada fácil. No es nada fácil hacer historia oral, porque además el rapport con el entrevistado, todo esto es muy importante. Bueno, entonces ellos estuvieron analizando las entrevistas sobre el temario. Produjimos más de 1,500 cuartillas. De todas, de las 160 entrevistas más o menos, ir metiendo debajo del tema, ubicado el testimonio y de ser posible el tiempo en el que estaba, porque se fue marcando en algunas transcripciones en qué minuto de la cinta estaba, etcétera. Y sobre eso empezamos a analizar el material. Y una persona que es buena para hacer guiones, no a cualquiera se le da, para entender el lenguaje radiofónico, que fue Héctor García, fue el que empezó a producir los primeros guiones, pero sobre el análisis de estas 1,500 o más cuartillas, que nos llevó a vaciar toda la información en el temario. El segundo problema fue el sonido, porque este sonido pues tiene muchos problemas, es invaluable, pero tiene muchos problemas. Hay entrevistas hechas en una casucha de techo de lámina donde de repente empieza a llover. Claro. Y que no es posible limpiar porque son grabaciones hechas en los 70. En los 70. Se podría, pero es muy caro. Muy laborioso. Es laborioso y es sobre todo caro. Caro, y no hemos tratamos de limpiar algunos de estos sonidos con profesionales, cobran carísimo. Finalmente después se incorporó, bueno, tuve que, como dicen los gringos, que me choca, dejar ir a Sergio Sevilla y a Catalina Barajas porque cortaron el presupuesto. Después se incorporó Ismael López, que se encargó de procesar el sonido, porque ya teníamos los guiones, ya habíamos discutido los guiones, ya los habíamos mejorado, y había que darle a Radio INA el guión y el sonido. Y para darle el sonido necesitábamos que alguien de cintas que podían durar entrevistas, que podían durar 20 minutos o 3 horas, encontrar el pedacito al que yo se refería y lo fuera sacando y lo fuera juntando para entregarle a Radio INA ese material. Bueno, ¿cuándo lanzan este proyecto? ¿Cuándo lo lanzaron? Empezamos a mediados de 2008. ¿En dónde se escucha? En Radio INA. ¿Dónde es? ¿En qué cuadrante? Es en digital. Internet. Es digital. Es digital. Ellos han tratado de colocarlo en radio comercial o abierta. Hasta ahorita no han logrado. ¿En qué página, Leonardo, para que la gente lo vaya ubicando? Está en la página del INA, y lo que tienen que hacer es poner ina.gov.mx y en el buscador del INA poner Voces de la Revolución, y esa es una manera de llegar a la liga que nos lleva a los programas. También en el Google puede poner Voces de la Revolución Mexicana INA, y la primera opción es precisamente donde están los programas. Amigos y amigas, vamos a escuchar un fragmento de un pedacito que se llama La Leva, ¿no? El programa. A ver, a ver si lo escuchan bien. Ocurrió cuando él tendría aproximadamente 18 años de edad. Yo creo que cuando me agarraron a mí de leva sería como aquello de la 1 o las 2 de la tarde. Fueron a la casa y luego preguntando por mí, y como mis padres no sabían ni para qué. Sí, ya está mi muchacho, queremos hablar algo, pero ni platicar, no, lo que dije es venamos a que nos acompañe. No me dijeron ni para qué, ahí ellos no me dijeron para qué, pero yo luego me di cuenta, porque ya había sabido cómo se los llevaban y dije, no, pues cómo haré para... Yo pensando entre mí, ¿y cómo haré para jugarme yo de por aquí? Pero pues vienen armados ahí y yo sin nada, pues ¿qué voy a hacer yo? Pues ya, me conformo, pues ahí voy con ellos. Don Nicolás tuvo suerte de escapar de la leva. Escuchemos. Maravilla. Bueno, ¿quién escogió los temas? ¿Qué temas hasta ahorita hay en esta página donde nuestros amigos radioescuchas pueden escuchar estos testimonios? Bueno, de estas 1,500 cuartillas, que debo decir, Leonardo fue el que organizó la base de datos y el formato para poder moverse con facilidad en ellos. Hicieron después una calificación del material, porque no es frecuente que haya una respuesta tan larga como esta que acaban de oír. Entonces, para un académico que quiera ser un investigador, cualquier respuesta le sirve.
pero para armar un programa de radio no. No, porque la gente es más activa, sí, ¿no? Entonces teníamos que elegir aquellos temas que en los que la cantidad de voz de corrido fuera mayor y fuera permitida. Entonces ellos se dieron a la tarea de calificar los temas, cuáles eran los que estaban más idóneos para ser producidos. A ver, ¿qué temas radio hay para que la gente...? Tenemos en el aire 11 programas, me está faltando uno que no me acuerdo cómo se llama, pero los que están ya en el aire en Radio INA son Abasto para del Ejército Libertador Sur, el Porfiriato, Emiliano Zapata en recuerdo de sus compañeros, Emiliano Zapata general en jefe, generales y coroneles, ideales zapatistas, la leva, que es el que acaban de escuchar, las mujeres, la organización militar y Emiliano Zapata, muerte, impacto y mito. Bueno, ahora, en cada tema hablan varios personajes. Varios personajes. No nada más es uno. Y amigos y amigas, en la página web hay una descripción más o menos de la historia del movimiento, de la historia de estos temas, con unas fotos originales, supongo que son del Fondo INA, y vienen los testimonios muy bien clasificados, ¿no? Bueno, ¿y qué otros temas se van a ir incorporando? Tenemos ahorita ya por enviar ya para su producción Las Haciendas, primera etapa de la Revolución, vida cotidiana en el Ejército, incorporación al Ejército Libertador del Sur, el Ejército Libertador del Sur en relación a otros grupos, impresiones sobre personajes y acciones, educación y vida y religiosidad y después de la Revolución. O sea que este proyecto va para larguísimo, ¿eh? Pues no, porque ya hace los fondos del centenario. No, pero digo, este año. Es que a nivel de divulgación, ahí no, sí, queda claro. en la página, sí. ¿no? Y entonces la gente... Queda. ¿Tienen algunas cifras por parte del INA que den cuenta de cómo se ha consultado? No pensamos en recurrir a ellos. Ajá. Para... Pero Héctor García Montiel en Facebook está muy activo porque nos informa de este proyecto sí. activamente, ¿no? Ajá, sí. Y ya con estas termina el compromiso de Héctor para los guiones y después nos queda a Leonardo y a mí hacer otros y además empezarle a meter al villismo, que está procesando ya las entrevistas con villistas, Leonardo. Claro. ¿Cuál es su punto de vista en torno a la aportación historiográfica de este proyecto? A nivel de divulgación. A nivel de divulgación yo creo que es muy importante porque una cosa que iba a decir hace rato es que con todo y lo que se dijo al principio del significado del zapatismo en la historia y en la historiografía nacional, hay que deconstruirlo. Eso no quiere decir revisarlo, ¿eh? Claro. Creo que es mucho más... Deconstruir es distinto. Sí. Creo que revisarlo es estarle mochando, ¿verdad? Sí, sí. Es mucho más complejo que eso. Y esto da para mucho, porque estos guiones, con todo y el trabajo de análisis que hay detrás, son de autor. Son las preguntas de una persona que, bueno, discutimos y sometimos a crítica. Pero cualquiera que se asome al material que ya está depositado en la biblioteca, las 1500 cuartillas están depositadas en la biblioteca, puede sugerir nuevas preguntas o completar nuevos temas. Da mucho sobre nociones de la gente, sobre el impacto de la construcción posrevolución en la propia mentalidad de la gente, porque a veces no, que es algo que han trabajado algunos historiadores que se dedican a la historia oral, cómo lo que viviste después modifica tu propio recuerdo. Así es. Pero entonces, pues tiene que ser alguien muy preparado quien someta a crítica estos materiales para saber si está recordando o está reelaborando su propio recuerdo sobre la base de lo que después le dijeron que había hecho. Claro. Hay una parte que a Alicia le daba mucha risa, Alicia Oliverera, en un foro que tuvimos, porque yo la mencionaba, la entrevista la hizo ella. Dice el entrevistado, no, le preguntan sobre los hacendados, no, si nos trataban muy mal, así. Yo tengo una foto de cómo nos trataban los hacendados, los españoles. Y decía yo, debe habérseles hecho los ojos, pero de codicia, ¿no? De haber encontrado un tesoro. Dice, sí, es una foto de un mural de este señor Siqueiros, donde se ve cómo nos golpeaban. Fíjate. O sea, este tipo de reelaboraciones se encuentra mucho, pero también es muy rico, porque tú puedes saber qué es lo que ha hecho la experiencia posterior sobre la memoria de la gente. Así es. De cualquier modo, la dimensión del hambre, de la enfermedad, de la violencia, del ideal, la idea que ellos tienen de Zapata no desmerece en nada a cualquier elogio. Claro.
¿no? O sea, realmente la idea que ellos tienen, a diferencia de algunos de sus jefes, sobre los que sí llega a haber juicios bastante fuertes. Claro, Otilio Montaño y tal. Pues Eufemio. El mismo Palafox, ¿no? También, pero sobre todo de Eufemio. Hay opiniones muy fuertes sobre él. Ah, ya. Sí. Pero el líder de Emiliano Zapata es el líder. Es un líder carismático. Se le recuerda con mucho cariño. Las mujeres, incluso la que se robó. Incluso la que se robó. Pues bueno, menos mal, ¿verdad? Bueno, ¿qué opiniones han recibido sobre este proyecto? En general, la gente que la ha oído, que andamos haciendo nuestra campaña casi no opiniones de historiadores, ¿verdad? Sino opiniones de la gente. No, incluso historiadores son favorables en general, ¿no? ¿En qué sentido? Hay una recuperación viva de... ¿Les parece novedoso, les parece fresco? ¿No? ¿Les parece una vertiente poco explorada? En realidad este acervo merece ser difundido mucho más, ¿no? Claro. Esta es solo una manera, además de honrar el trabajo de mis compañeros, ¿no? Claro. ¿Las fotos de dónde salieron? Esas fotos las sacaron los de Radio INA. Tenemos el proyecto de convertir esto en programas de televisión. Ya nos dijeron los de televisión en INA que sí se puede, pero necesitamos la friolera de 300 imágenes por programa, porque son programas de media hora, no son capsulitas. En algunos casos yo recuerdo del programa de historia oral, se hizo un poco videohistoria. Hay por ahí 2 o 3 cosas que yo he visto, que es la entrevista junto con el video, bueno, que se grababa en otro sistema. Eso también podría ser factible para la tele, ¿no? Pero de algunas de estas se volvieron a hacer algunas entrevistas para aquella película en la que participó Salvador Rueda, que produjo y dirigió a Alfonso García Videla, que se llama Testimonios Zapatistas. Pero esa no se hizo video en los 70s, esto se hizo en los 80s, se regresó un poco a grabar algunas y son muy pocas, no se tomó video desgraciadamente. Entonces nosotros necesitamos ahorita fotos pertinentes, película antigua, en fin. Para hacerlo crecer. Bueno, Leonardo, recuérdanos cómo la gente puede entrar a ver, a escuchar Voces de la Revolución. En la página del INA, ina.gov.mx, en su buscador, ponga Voces de la Revolución y la primera opción es precisamente la de los programas de radio. Y en el Google también puede poner usted Voces de la Revolución Mexicana INA y también la primera opción es los programas de radio. Muy bien. Después viene el villismo. ¿Hay qué universo de entrevistas más o menos contamos? Sí, ahí es un universo diferente de entrevistas, un formato diferente también de preguntas. Nosotros ahorita estamos en el proceso de trabajarlas. Aproximadamente son como 70 entrevistas las que nosotros pensamos que nos pueden servir. Y pues sí, esperemos que también nos inviten para cuando tengamos ya resultados de Este universo de entrevistas, ¿cuándo fueron hechas? Originalmente. Igualmente en los 70. Sí, y con otro grupo de entrevistadores. Ah, ya. Sí. Bueno, es una gran aportación a la divulgación de la historia y sobre todo que esta gente que ya toda está muerta, ¿verdad? Los entrevistados, pues que tienen voz y que el movimiento zapatista, que es la primera fase de esto, pues tenga la divulgación que merece, ¿no? Sobre todo en este marco de los centenarios, que pues todavía seguimos rememorando centenarios, ¿no? Más ahora que a final de año, en noviembre, se cumple el centenario del Plan de Ayala. Exactamente. ¿Qué nos dicen de ese plan estos testimonios, ya para terminar? Está en Ideales Zapatistas. Y ahí es donde ves un poco el empalmamiento entre los recuerdos y su vivencia posterior, porque muchos de ellos dicen que su lema era tierra y libertad, sabemos que no lo era, ¿no? Y sobre el Plan de Ayala, lo que pasa es que en trabajo de campo, y Leonardo que conoce también este tipo de pueblos no me dejará mentir, cuando le preguntan a la gente si conoció el Plan de Ayala, mucha gente de los pueblos del centro sur, de edad, le da a conocer la connotación de haberlo visto físicamente. Ah, ya. El documento. El documento.
Pero no desmenuza. He oído hablar de él, pero no lo conocí, es decir, no lo vio. Sí sabe que peleaba, sí, pues las tierras. O sea, el plan de Ayala para era tan ellos, sencillo como la lucha por la tierra. Punto, o sea, se acabó, ¿no? Sí. Y el plan, pues, era, pues, desde el punto de vista de los líderes, yo creo, ¿no? Aunque hay gente de tropa, hay un entrevistado que vio cómo se hizo. Incluso dice, yo no pasé a firmar porque pues andaba ahí en la bola y pues me la perdí porque pues el que iba a saber qué iba a pasar a la historia. Él comenta que era un niño en ese momento, entonces Zapata lo llama, lo busca para firmar, pero él dice que estaba jugando. Después en sus recuerdos dice, se lamenta de no haber firmado, pero era un niño, 10 años, muy pequeño. Lo cual es sorprendente. Pues ya saben, queridos amigos, amigas, escuchen por favor estos testimonios que están en esta página. Vuélvenos a recordar, Leonardo, la página. En la página del INAH, que es www.ina.gov.mx, en su buscador ponga Voces de la Revolución, o bien en el Google puede poner usted Voces de la Revolución Mexicana INAH, y también la primera opción lo llevará directamente. Y a ver qué radio se interesa en llegar a un acuerdo con el INAH para difundirlos de manera más amplia. Pues tú propon. Muy bien, amigas y amigos, muchas gracias. Ruth, muchas gracias. Leonardo, muchas gracias. Y ya saben que aquí en México Historiadores somos entusiastas de divulgar este tipo de proyectos que son bien destacados para conocernos como mexicanos. Gracias. Sandra. Así es, Pablo. Quienes se llevaron el libro Cenizas del Zapatismo son Cruz Morales, Laura Corona, Eric Gutiérrez, Bruno Valtierra y Sandra Castro. Hay que pasar a recogerlos al INERM con una credencial que identifique este nombre. Y bueno, nos despedimos. Esta fue una producción de Radio Ciudadana 660 AM. En el enlace, coordinación y producción INERM, Salvador Castro. En la asistencia, el día de hoy, Elsa Aguilar Casas. Y en la operación técnica, José Luis Centeno. Se despiden de ustedes, por supuesto, en la conducción. Gracias, Sandra. Hasta luego. Pablo Serrano Álvarez y Sandra Vázquez. Buenas noches. El proyecto Voces de la Revolución para el Centenario de la Revolución Mexicana. Por otro lado, Leonardo Vega Flores cursa la maestría de Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA. Ha participado en los proyectos de investigación Voces de la Revolución, Censo Guía de Archivos Mexicanos y la etnografía de los grupos originarios y los inmigrantes indígenas de la Ciudad de México. Es coautor de Devociones y Significados que Migran, El Señor de la Expiración de Coquimatlán, Imágenes religiosas como funciones semióticas de la devoción popular católica, Los pueblos de la Ciudad de México y la defensa de sus recursos y territorios. Y también en coautoría publicó el libro La Fiesta Patronal de San Bartolo Ameyalco. Además ha presentado exposiciones fotográficas y publicado fotografías en libros, revistas, diarios, principalmente sobre los temas de minería y religiosidad popular. Parece tesis doctoral. Parece tesis y además, bueno, hay gente que ha trabajado mucho más de esto que yo. Pero la pregunta es muy importante porque en una obra para mí muy buena que es El Paraíso de la Caña de Salvador Rueda, él dice que el plan de Ayala inaugura el lenguaje moderno del campesinado en México. Y creo que esa es la clave de todo el asunto, porque a pesar de ser un movimiento, bueno, no vamos a discutir el gato pardo de Womack ahorita, pero que parece tradicional, realmente lo que hace a partir de ahí a lo largo de la lucha armada y en la posrevolución es obligar al gobierno a reconocer al campesinado como sujeto político y social. Y a partir de ahí efectivamente se genera un discurso nuevo, moderno. En algunos trabajos que yo he hecho, por ejemplo, en el nacimiento del ejido moderno, se puede ver que la reforma agraria posrevolucionaria a partir del 17, que empiezan las primeras intentos del ejido. Antes de comenzar, le invito a que se comunique aquí a Radio Ciudadana y que nos exprese sus comentarios, sus preguntas dirigidas hacia nuestro invitado o nuestra invitada.
Los teléfonos de esta emisora son 5604-8229, 5604-7926, o bien llámenos a través del 01800-670-1680 si usted nos escucha en cualquiera de los estados de la República Mexicana. Recuerde que como cada semana tenemos publicaciones, y en esta ocasión se trata del libro Cenizas del Zapatismo de Edgar Rojano, editado por el INER. Bienvenido, bienvenida. Gracias, Sandra. Buenas tardes, Ruth. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes, Pablo. Gracias por venir a México, sus historiadores, a hablar de un tema que nos gusta mucho hablar en este programa, como es el movimiento zapatista. ¿Qué significado tiene el movimiento zapatista hoy en día, después de 100 años? Ruth. No sabía que íbamos a... Radio Ciudadana presenta México y sus historiadores, episodios y personajes de nuestra historia en voz de sus investigadores. Conducen Elsa Aguilar Casas y Pablo Serrano Álvarez. Muy buenas tardes, les saluda Sandra Vázquez a nombre del equipo de producción de México y sus historiadores. Un espacio abierto para el saber histórico y la participación de usted que nos escucha. Es un gusto saludar a Pablo Serrano Álvarez, quien es el conductor de este espacio. Pablo, qué gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes, amigos radioescuchas. Pues aquí estamos nuevamente. Voces de la Revolución es una producción radiofónica de la Dirección de Estudios Históricos del INA sobre diversos aspectos de la lucha zapatista durante la Revolución Mexicana. Hace casi 40 años, los entonces jóvenes historiadores del INA, bajo la coordinación de la maestra emérita Alicia Olivera Sedano, se lanzaron a entrevistar a los zapatistas vivos. Estos testimonios conforman la serie radiofónica de la cual, el día de hoy, conversaremos con Ruth Arboleida y Leonardo Vega Flores. ¿Quiénes son nuestros invitados? Ruth Elizabeth Arboleida Castro es licenciada en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA. Es docente e investigadora en la Dirección de Estudios Históricos de dicha escuela. Fue directora de Estudios Históricos. Entre sus publicaciones figuran De Agrarismo y Agrarismos, en México 200 años, La Patria en Construcción, que se suman a su obra, Estudios sobre el Zapatismo, Justicia Social, Debate Político del siglo XX, El Nacimiento del Ejido Moderno, La Ley de Ejidos de 1920 y Papeles de Familia. Y recientemente coordinó